Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y les vamos a exponer sobre el capítulo 6 de medición. La siguiente diapositiva. Bueno, el capítulo 6 de medición nos dice que es una base de medición y pues esta se identifica sea por su costo histórico, el valor razonable o el valor de cumplimiento y el elemento que está siendo medido. La aplicación de la base de la medición, ya sea en activo o pasivo, pues pasivo crea una medida para estos, así como para cualquier ingreso o gasto relacionado. Y en las bases de la medición está el costo histórico y valor corriente, en la cual el costo histórico nos dice que este proporciona información monetaria sobre los activos, pasivos, ingresos o gastos, y utilizando información procedente del precio de la transacción u otro suceso que dé lugar a ello. Y el valor corriente, pues la base de la medición, que este incluye el valor razonable y el valor en el uso de los activos y de cumplimiento y del costo corriente. Y el valor razonable, este refleja la perspectiva de los participantes en un mercado al que tiene acceso la entidad, donde se fija el precio del activo o el pasivo. Y en algunos casos, este puede determinarse directamente observando los precios en un mercado activo. Y el valor en uso y de cumplimiento se basa en flujos de efectivo futuros. No incluyen costos de transacción en el momento de la adquisición de un activo o el deceso de un pasivo. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema, mi nombre es Blanca Cifuentes y hablándoles sobre la información proporcionada por las bases de medición conjunta, encontramos en el caso del costo histórico que la medición de un activo puede ser relevante para los usuarios de los estados financieros porque utiliza información procedente del precio de la transacción o de otro suceso que dio lugar al activo pasivo. En pocas palabras, el costo histórico viene a ser un valor inicial menos las depreciaciones acumuladas en el caso de ser un activo tangible, o bien en el caso de un pasivo como un préstamo, viene a ser el valor inicial del préstamo sumando los intereses y restando los pagos realizados. También encontramos el valor razonable, que si se toma como base de medición, el valor razonable es un valor de salida, donde los activos y pasivos pueden tener un valor predictivo. Refleja las expectativas actuales de los participantes del mercado sobre el importe, calendario, incertidumbre de los flujos de efectivo a futuros. A estas expectativas se les fija el precio de forma que reflejen las preferencias de riesgos actuales de los participantes en el mercado. Por ejemplo, en el caso del importe de libros, el valor razonable sería el precio que se recibirá al vender un activo sin deducir los costos de transacción en el momento de la venta o disposición de otra vía. Dentro de la información proporcionada encontramos el valor en uso y el valor de cumplimiento. El valor en uso proporciona información sobre el valor presente de los flujos de efectivo estimados por el uso de un activo y de su disposición final. Esta información puede tener valor predictivo porque puede usarse al evaluar las perspectivas de las entradas de efectivos futuras. Y el valor de cumplimiento proporciona información sobre el valor presente de los flujos de efectivo necesarios estimados para satisfacer un pasivo. Por ello, el valor de cumplimiento puede tener un valor predictivo. Concretamente, informa que el pasivo se satisfará en el lugar de transferir o liquidar mediante una negociación. En resumen, el valor de uso está relacionado al valor presente de los flujos de efectivo producidos por el uso de un activo, mientras que el valor de cumplimiento se relaciona al valor presente de los flujos de efectivo necesarios para satisfacer un pasivo. Y por último, en el costo corriente, la información sobre los activos y
pasivos medidos a costo corriente pueden ser relevantes porque este refleja el costo de un activo equivalente que podría adquirirse o crearse en la fecha de medición o la contraprestación que se recibirá por incurrir en asumir o un pasivo equivalente. Para informar sobre el costo corriente del consumo, es necesario distinguir el cambio en el importe de libros en el periodo sobre el que se informa el costo corriente del consumo y el efecto en los cambios de los precios. Mi nombre es Karina Gámez. Siguiendo con el tema, corresponde los factores a considerar al seleccionar una base de medición, pero esta para un activo o pasivo y para los ingresos y gastos relacionados. Es necesario considerar la naturaleza de la información que producirá la base de medición en el estado de situación financiera y en el estado. La información debe ser relevante y debe representarse fielmente lo que pretende representar, y la información debe ser comparable y verificable, oportuna y comprensible. Y la relevancia. Esta nos dice que la información proporcionada por una base de medición, ya sea para un activo o pasivo, o ingresos o gastos, son relacionados y se van a ver afectada por las siguientes características de los activos y los pasivos. La variabilidad de los flujos de efectivo y el valor del activo o pasivo. Es sensible a factores del mercado u otros riesgos, y los factores de mercado y su costo histórico puede diferir de forma significativa su valor corriente. Los cambios en el valor razonable de un activo pasivo reflejan los cambios en las expectativas de los participantes del mercado, así como los cambios en sus preferencias de riesgo. Y en la aportación a los flujos de efectivo futuros, nos dice que la forma en que el activo o pasivo contribuyen a los flujos del efectivo futuros, el uso de varios recursos económicos que producen flujos de efectivo de forma indirecta, usándose en combinación para producir y comercializar bienes o servicios a los clientes. Y se usa en combinación para producir los flujos de efectivo indirectamente, la forma en que se usan los recursos económicos y por ello como producen flujos de efectivo, los activos y pasivos dependen de la naturaleza de las actividades de negocio realizadas por la entidad. Y representación fiel es el uso de la misma base de la medición para activos y pasivos relacionados, que puede proporcionar información que sea más útil que procedería del uso de bases de medición diferentes. Aunque una representación perfectamente fiel está libre de error, esto significa que esas medidas deban ser perfectamente precisas en todos los aspectos. Y el nivel de incertidumbre en la medición asociado con una base de medición concreta puede afectar si la información proporcionada por esa base de medición facilita una representación fiel de la situación financiera y el rendimiento financiero de la entidad. Dentro de la información proporcionada se encuentran las características cualitativas de mejora y la restricción del costo. Las características cualitativas de mejora sobre la comparabilidad, comprensibilidad y verificabilidad y la restricción del costo tienen implicaciones para la selección de una base de medición. La comprensibilidad depende parcialmente de cuántas bases de medición se usan y si estas cambian a lo largo del tiempo. En general, si se usan más bases de medición en un conjunto de estados financieros, la información resultante pasa a ser más compleja y por ello menos comprensible.
y los totales y subtotales del estado de situación financiera y el estado de rendimiento financiero pasan a ser menos significativos. Dentro del costo histórico, en muchas situaciones es más simple y por ello menos costoso medir el costo histórico que el valor corriente. Además, las medidas determinadas aplicando la base de medición del costo histórico son generalmente bien comprendidas y en muchos casos verificables. Sin embargo, la estimación del consumo y la identificación y medición de las pérdidas por deterioro del valor de los pasivos onerosos pueden ser subjetiva. Por ello, el costo histórico de un activo o pasivo puede, en ocasiones, ser tan difícil de medir o verificar como su valor corriente. En el costo corriente, si el valor razonable de un activo o pasivo puede determinarse directamente observando los precios en el mercado activo, el proceso de medición del valor razonable es de bajo costo, simple y fácil de comprender, y el valor razonable puede verificarse a través de la observación directa. Factores específicos en la medición inicial. Cuando los activos se adquieren o se incurren en pasivos como resultado de un suceso que no es una transacción en condiciones de mercado, necesitan identificarse y considerarse todos los aspectos relevantes de la transacción o de otros sucesos. Por ejemplo, puede ser necesario reconocer otros activos, otros pasivos, aportaciones a los tenedores del patrimonio, derechos de los acreedores o distribuciones a los tenedores de los derechos sobre el patrimonio para representar fielmente la esencia del efecto de la transacción o otro suceso sobre la situación financiera de la entidad. La base de una medición. La forma más comprensible de proporcionar esa información es utilizar una base de medición única, tanto para el activo como en el pasivo, en los estados de situación financiera, y proporcionan en las notas de información adicional aplicando una base de medición diferente. Pero sin embargo, en algunos casos, esa información es más relevante o da lugar a una representación más fiel de la situación financiera de la entidad y su rendimiento financiero se puede medir a través del uso de una base de medición de un valor corriente para el activo o el pasivo en el estado de situación financiera, una base de medición diferente para los ingresos y gastos relacionados en el estado del resultado del periodo. Y la medición del patrimonio nos dice que puesto que los estados financieros con propósito general no están diseñados para mostrar el valor de una entidad, el importe en libros total del patrimonio no será igual al valor del mercado agregado de los derechos sobre el patrimonio sobre la entidad, el importe que podría obtenerse por la venta de la entidad como un todo bajo la hipótesis de negocio en marcha, y el importe que podría obtenerse por la venta de todos los activos de la entidad y la liquidación de todos sus pasivos. También encontramos las técnicas de medición basadas en los flujos de efectivo. En algunos casos, una forma de estimar la medida es usando técnicas de medición basadas en los flujos de efectivo. Estas técnicas no son bases de medición, son técnicas usadas al aplicar una base de medición. Por ello, al utilizar esta técnica, es necesario identificar qué base de medición se usa y la medida en que la técnica refleja los factores aplicables a esa base de medición. Estimaciones centrales diferentes que proporcionan información distinta. Dentro de esto encontramos que el valor esperado refleja el rango total de desenlaces posibles y concede más peso a los que sean más probables. El importe máximo que es más probable que ocurra a que no ocurra indica que la probabilidad de una pérdida posterior no es mayor del 50% y que la probabilidad de una ganancia posterior es mayor del 50%. El resultado más probable es la entrada o salida última más probable que surge de un activo o pasivo. Únicamente, muchas gracias por su atención.